Buenas tardes, mi nombre es Carlos Jimmy Ramírez, soy artista plástico, vengo de Cali, vivo acá hace 22 años en Bogotá, estudié artes plásticas con énfasis en grabado y serigrafía, y con mi experiencia aquí en Bogotá de más de 20 años me he dedicado a la cerámica y a la escultura, sobre todo a la escultura en cerámica. Bueno, la definición de escultura es una de las ramas de las bellas artes, en la cual su característica es que es el volumen, es la tridimensión. La pintura, el grabado y el dibujo son bidimensionales. La característica de la escultura es que es tridimensional y que los artistas desde hace muchos siglos, prácticamente desde los comienzos de la humanidad, nació esta técnica, y pues es también la transformación de los materiales como la piedra, la madera, el barro, el hierro, y hoy en día con los nuevos materiales como la resina, las siliconas y los bronces y el metal y los metales oxidados. ¿En qué momento la escultura se convierte o hace parte del ámbito cultural de la sociedad? Bueno, para remontarnos un poquito primero a la historia de la escultura, te decía que precisamente la escultura, la expresión del hombre hacia ella era para representar un poco lo que él estaba viviendo, sobre todo en un ámbito mágico, religioso, y que después se fue transformando en un elemento ya de belleza, ¿sí? Entonces inicialmente el hombre hizo, casi siempre las representaciones de las esculturas han sido basadas en la figura humana. Inicialmente era mágico religioso, con los sumerios y mesopotámicos, incluso nuestros indígenas también, precolombinos, usaban al hombre y al animal y hacían una transformación, hasta los griegos, que utilizaron ya la figura humana de una forma más bella, a exaltar la belleza del hombre y la mujer, y ahí es donde empieza realmente a tener importancia la escultura en cuanto a ese valor de personajes históricos o personajes que eran héroes. Entonces era necesario representarlos de una manera bella y muy fiel. Entonces digamos que ahí empieza como la sociedad a darle importancia a la escultura para ubicarlas pues en las ciudades y hacerle homenaje a estas personas que fueron importantes en las conquistas o en su trabajo como personas pues gobernantes o reyes. En cuanto a los tipos de la escultura, ¿cuáles encontramos? Bueno, hay varios, digamos que hay varios estilos que se fueron creando desde los comienzos de la humanidad y hasta llegar, digamos, al arte moderno y al arte contemporáneo. Inicialmente, como te decía, la escultura era muy simple, ¿sí? Donde solo colocaban una roca y ya eso era un menhir o un dolmen, y poco a poco la fueron tallando, fueron transformando los materiales hasta llegar al bronce, que pues existe la escultura a la cera perdida, que es en bronce, y la fundición a la arena. De todas estas técnicas, pues el hombre fue transformando también su manera de pensar hasta llegar a los griegos, después al arte barroco, rococó, el Renacimiento, y el arte moderno con el francés Rodin, con también Picasso, con muchos artistas que iniciaron el arte moderno, hasta hoy en día que ya el arte se ha diversificado y podemos encontrar en una obra o en una instalación o en un performance también la escultura. Digamos que hace parte de toda una obra multidimensional, multifacética. En cuanto a los materiales, las técnicas, ¿qué podemos hablar de ello? Bueno, las técnicas, desde la antigüedad, pues como te decía, se talló la piedra, se trabajó el barro también, se trabajó la cerámica, después en la era del bronce, pues ya con las armas y todo esto se empezó a trabajar la escultura en bronce, a la cera perdida. Ya después con Picasso y con
con otros artistas, digamos, de su época, trabajaron los ensambles con el latón y con las láminas de hierro y las varillas de hierro, y se hizo una obra ya un poco más moderna, más abstracta, donde ya se empezaron a utilizar los elementos de la vida moderna, de la industrialización. Y entonces ahí está, por ejemplo, Tinguely también, que hizo el arte cinético, y se podría hablar de muchos que utilizaron los elementos de la industria para hacer una obra contemporánea, una obra moderna. ¿Qué es ser un escultor? Bueno, ser un escultor es aquel que transforma los materiales, ¿no? Y los materiales para darle una característica de tridimensionalidad, de que el escultor lo esculpe la piedra o esculpe la arcilla para darle esa característica de que es un bloque, que es un bulto, donde la obra terminada es una pieza que se puede ver por todos los lados. Entonces, realmente la palabra escultura sale de esculpir, de coger una pieza y tallarla y transformarla en una obra de arte, en una escultura. Anteriormente Miguel Ángel decía que la escultura, para obtener una escultura, era descubrir lo que había dentro del material. ¿Cuál es su opinión? Es muy cierto, y yo, digamos, muchas veces los digo a mis alumnos, las cosas están ahí, es saberlas sacar, saberles dar vida, ¿sí? Encontrar en ese material sin forma los elementos, claro, con la mano y con el talento del escultor y del artista, sacarlo a la luz y darle forma y darle vida, darle expresión. Entonces es totalmente cierto, y yo lo he sentido cuando estoy trabajando en una pieza, cómo ella se va revelando y cómo va saliendo, se le va dando el alma, el espíritu a esa pieza de arte. ¿En qué momento inicia la escultura en manos de su autor? Bueno, yo trabajo más que todo la escultura en cerámica. La arcilla es un material muy noble que se deja tallar, se deja adherir, se deja adicionar, se deja sustraer. Y pues la verdad, yo no soy de hacer muchos bocetos, yo ya tengo una idea preconcebida en la cabeza y empiezo a tallarla, y ella misma a veces se transforma. No me gusta coger un boceto y replicar ese boceto en una obra, sino que ella misma solita como que le vaya uno dictando qué es lo que quiere o cómo quiere irse apareciendo, ir como logrando como ese espíritu del material que está ahí. Entonces no me gusta seguir un boceto, sino que tengo una idea inicial o un pequeño bosquejo, y a partir de ahí la obra ella sola como que va dictando lo que quiere y cómo quiere aparecer y cómo quiere estar ya a la luz, pues, del mundo, de la obra. Entonces eso es lo que hago yo. Ese boceto, ¿en qué momento nace? Bueno, ese boceto nace, pues casi siempre hay una idea que uno tiene del mundo, de lo que nos rodea, de las problemáticas sociales, el pensamiento que uno ha ido creando, pues a través del proceso del ser artista y de que lo toca a uno todo con más sensibilidad, que siente uno más los problemas, las angustias o la belleza también, cuando podemos ver la belleza y la podemos expresar. Entonces es un poco de todo. Entonces siempre hay como una idea que está ahí latente de qué es lo que yo quiero expresar con mi obra, porque pues también lo importante es darle un concepto, ¿sí? Trabajar sobre un concepto. Entonces cuando ya está más o menos el concepto que se ha venido trabajando por un buen tiempo, pues simplemente hay ideas que se mantienen fijas en el cerebro, que en el cerebro yo también puedo dibujar, cambiar lo que quiero, y cuando ya es una idea que persiste en la mente, entonces ya pasa uno a hacer un bosquejo, a hacer un boceto de lo que quiere, y así ya la obra pues ya digamos que tiene un sustento, y de ahí para allá ya ella va dictando como lo que quiere que salga o cómo quiere verse a la luz ya de la obra en sí como tal terminada. Es decir, que la escultura es un medio de comunicación. Claro que sí, es un medio de comunicación tremendo. Ella casi que, como te digo, tiene vida. Yo le digo eso mucho a mis alumnos. Los materiales tienen vida, el lápiz, la arcilla, la tela, los colores. Si yo tengo el lápiz una hora, me enseña una hora. Si yo tengo el lápiz un día, me enseña un día.
Si yo tengo el lápiz o la arcilla, un mes, dos, un año, me enseña cada vez más. Entonces ellos tienen lenguaje también, ellos se pueden comunicar con el artista cuando estamos sensibles a expresarlo con cualquiera de los materiales que uno utilice para hacer una obra de arte. Entonces ellos se comunican con el artista. En Colombia, ¿qué ha pasado con la escultura? Bueno, digamos que en Colombia la escultura ha tenido también su propio proceso. Estamos hablando desde las esculturas de San Agustín, donde fue un pueblo que fue un pueblo escultor, donde esculpieron unas piedras muy hermosas, donde le dieron concepto de lo que ellos vivían en sus sociedades, de los conceptos también del cosmos. Y digamos que la escultura en San Agustín es sui generis, porque solo se encontraron estas. Ya después de eso el pueblo desapareció cuando llegaron los españoles, y la escultura, digamos que estuvo más bien escondida muchos años, sobre todo en la conquista, y en la colonia digamos que hubo mucha influencia de los artistas que viajaban colombianos a España. Entonces hubo mucha influencia de la escultura española y de la escultura europea. Entonces inicialmente traían esculturas de estilo romántico o barroco o rococó. Entonces digamos que Colombia no avanzó mucho en la escultura con nuestros propios artistas, sino ya hasta mediados del siglo XX, donde ya los artistas empezaron a ver que, digamos, igual con influencias foráneas en las esculturas abstractas y las esculturas modernas, como Melissa Burstyn, que empezó a trabajar como la lámina y desechos de la industria. Entonces hizo sus esculturas abstractas. También está Ramírez Villamizar, que fue uno de los escultores abstractos también. Pero antes de eso te quería hablar de que la escultura, como tenía la influencia europea, entonces pasó eso, que empezaron a hacer una escultura más de tipo histórico, ¿sí? Más mostrando los héroes, como nuestros héroes de la patria, Bolívar, Nariño. Entonces fue una época, digamos, que del siglo XVIII, XIX, ya finales y principios del XX, que ya se dejó de hacer esa escultura, pero siempre se hizo una escultura de carácter histórico, mostrando los héroes y pues nuestros héroes de la patria, sí, que nos liberaron, y la independencia. Entonces todas estas esculturas que podemos ver en las ciudades son representaciones de personajes históricos, sí, que es lo que la gente conoce como escultura. Pero más allá de eso, pues está la escultura que se empezó a mostrar en las galerías y toda a mediados del siglo XX, en los años 60, donde hubo como un renacimiento de las artes, de la humanidad, de lo social. Entonces ahí empezaron los artistas ya a hacer una escultura más libre, más pensada espiritualmente y no tanto de representación, sino más de representar el espíritu, el interior del artista. Entonces ya se empezó a hacer obra abstracta, contemporánea, y pues está el maestro Edgar Negret también con sus obras abstractas. Está el maestro Ramírez Villamizar y Melissa Burstyn, y hay muchos otros artistas que ahorita se me escapan, pero que hicieron también que la escultura fuera importante en Colombia. Precisamente hablando de ese tipo de escultura y con referente a lo que nos comentaba antes, que son esos monumentos, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Realmente los dos son esculturas, ¿cierto? Claro que sí, lo que pasa es que los monumentos están haciendo referencia, como te decía, a un hecho histórico o a un personaje de la historia. Entonces digamos que es como una manera de reverenciar por lo que hicieron. Entonces se hace la escultura muy fiel a su retrato para que la gente lo reconozca, pero digamos que es una obra como escultura, es una escultura, pero viene de otro estilo, de otro nivel de escultura, que es una escultura histórica, es una escultura realista,
es una escultura figurativa. Entonces, ahí digamos que ya está implícito el mensaje, ¿sí? Que tú a partir de ahí puedas pensar otras cosas, pero ya hay un mensaje muy implícito que es que se está haciendo referencia o dándole importancia a ese personaje de la historia que hizo parte, digamos, de la independencia o parte de la construcción de la ciudad, o fue un personaje muy importante para la sociedad y para la ciudad. Entonces se hace eso, pero digamos que sigue siendo una escultura, que la gente le dice estatua, pero eso es una escultura realmente. Hablemos del maestro Botero. ¿Cómo es la escultura que él expone ante el público? Bueno, digamos que el maestro Botero también es uno de los artistas muy reconocidos a nivel mundial. Su escultura en bronce, para mí particularmente, es muy bella, es muy importante. Digamos que él lo que hace es representar sus cuadros en la escultura. No es que haya sido un escultor que nació como escultor. Eso no tiene nada de malo, pero digamos que para mí su escultura no cambió la historia del arte en Colombia, pero sí es una buena escultura que la hace en Italia y la ha mostrado en todo el mundo, pero digamos que su escultura es una representación de sus obras pictóricas. Entonces aclaremos, ¿qué se debe tener para ser un buen escultor? ¿Estudio o viene realmente un talento? No, digamos que yo no estoy diciendo de que no es innato, porque él puede tener innato la escultura o la pintura o el dibujo o cualquier otra arte. Lo que yo hablo es de que hay escultores, que toda la vida le apostaron a la escultura, que se murieron por la escultura y crearon un lenguaje. En el caso del maestro Botero, pienso yo, es mi definición de cómo veo yo la escultura de él, que igual es importante, pero nace es de como la necesidad de hacer otra cosa, porque pues él era pintor, siempre fue pintor, y igual eso no tiene nada. Cualquier artista puede de ser pintor pasar a ser escultor, y si lo tiene ahí, eso sale, y si es innato mejor, porque pues puede hacer su obra también y expresarse en otros materiales. Eso cualquier artista lo haría si tiene esas posibilidades. Él las ha tenido todas, y su escultura, digamos que tiene una importancia porque es Fernando Botero, porque es un artista que se ganó su derecho en la historia del arte, no solo en Colombia sino mundial. Pero como yo lo veo, pues su escultura es hermosa, pero para mí no ha cambiado nada en la escultura de la historia del arte en Colombia. ¿Qué necesita un escultor para hacer o para tener ese reconocimiento mundial? Bueno, eso es muy relativo, porque pues hay muchos factores, ¿no? El hecho de tener una buena persona, un buen dealer que le mueva la obra, o a veces es suerte de poder entrar en esos círculos, a veces es su talento también, que pues eso es casi el 80% lo que hace que un escultor pues sea tan reconocido. Y bueno, hay muchos factores, como te digo, en el círculo social en que se mueva, las ganas de sacar su obra afuera y mostrarla, porque sabemos que en Colombia es muy difícil ser artista, y más la escultura, siempre es difícil de venderla. Entonces, una de las cosas para ser un artista reconocido, realmente hay que salir de Colombia. Hay que ir, hay que viajar, hay que mostrar la obra afuera para que sea reconocida afuera y también en Colombia. Ese sentimiento de tener la obra ya terminada, ¿cuál es? No, pues es un sentimiento de mucha satisfacción, saber que has trabajado muchos meses, muchos días en una pieza, y que a pesar del tiempo y de otras cosas que tiene uno que hacer, pues hay que sacarle tiempo a la escultura, y cuando ella sale, pues se siente mucha satisfacción de haber logrado una pieza pues que ya nació y que ya está ahí, y que pues ya ella se irá a mover por el mundo sola, o con los que la tengan o la puedan adquirir.
pero entonces es una gran satisfacción terminar esas piezas como uno las quiere terminar y no la pieza que le mandan a uno a hacer por encargo, sino lo que uno quiere sacar de adentro, que ya lo sacó adentro y lo mostró y está ahí y ya está la pieza, ya nació, entonces es una gran satisfacción. ¿Cuál es el consejo que se le dan a las personas del común, por decirlo así, para que entiendan una escultura? Muchas veces son tan abstractas que la persona mira y no le haya una forma, no le haya una explicación. ¿Hay alguna técnica en especial para entender lo que ustedes quieren decir? No, pues mira, realmente no existe técnica para aprender a observar y a ver el arte con ojos sensibles. Uno lo que tiene que hacer cuando está ante una obra es zafarse de preconceptos y de cosas que no van al caso y simplemente sensibilizarse ante lo que está viendo sin ir a buscar lo que el artista quiso expresar, sino porque el arte puede tener muchas manifestaciones, muchas maneras de leerse. O sea, uno expresó un concepto o una manera, pero muchas personas, dependiendo de sus vivencias y de cómo se acerquen al arte y si son sensibles, pueden encontrarle muchos otros lenguajes que de pronto uno ni los quiso pensar, pero están ahí. Entonces, cuando ya la pieza nace, como te dije, ya ella va a dar muchos lenguajes, dependiendo de la persona, cómo se llegue ante la obra, va a sentirse ahí o a expresar algo de lo que le siente o le toca. Entonces lo ideal es llegar ante la obra sensible y simplemente sin pretender descubrir el mensaje que el artista quiere expresar, sino simplemente admirarla o encontrarle distintas maneras o conceptos dependiendo de cada cual, pero nunca llegar con pretensiones de encontrarle el secreto, que a veces no lo hay, simplemente la obra está y el artista quiso expresar una cosa, pero de ahí para allá pueden haber muchos lenguajes dentro de la obra, y más si es una obra abstracta, pues simplemente hay que gozar la línea, el material, la forma, la belleza que tenga y nunca irse como a esperar que va a encontrar el fondo de todo en la escultura. ¿En Colombia se puede vivir del oficio de la escultura? Sí, se puede vivir pues duramente, pero lo importante es hacerlo con conciencia, con honestidad y levantarse todos los días, así no tenga uno un peso, a hacer la escultura, a creer en que se puede vender, a hacer la obra, a hacer su obra personal. Y pues digamos que en cierto modo sí se puede vivir de eso si lo trabajamos así con conciencia, como te digo, con trabajo, levantándose todos los días a producir. Entonces, si yo solo hago por hacer por ahí una que otra cosa, pues seguramente que no voy a vivir de eso, pero si uno cree en lo que hace y lo hace con conciencia, como te digo, con berraquera, con trabajo, con concepto también, puede uno salir adelante con el arte. ¿Cómo se comercializa una escultura? Pues es un poco difícil, pero la escultura se puede ofrecer en las galerías, aunque pues a veces las galerías son un poco difíciles para negociar, hacer exposiciones, aunque ya al artista no le da nada en una exposición, uno tiene que poner todo, pero si uno tiene la manera, pues exponerlas en galerías, hacer sus propias exposiciones, o si no con amigos, con gente que ya lo conoce a uno, y pues así uno va moviendo la obra y pues se vende, no siempre se vende, pero se vende. Ahora vamos a la parte de todas esas esculturas que adornan nuestra ciudad. ¿Cuál es la opinión de esas esculturas para don Jimmy con respecto a que están allí y tienen un grado de inmortalidad, por decirlo de esa manera? Bueno, es muy importante para las ciudades y para la cultura de los pueblos que este tipo de expresiones sean
sean adquiridas, digamos que la misma ciudad aporte a los artistas y les mande a hacer a sus personajes más ilustres, y igual van a estar ahí. Pero una de las cosas que es muy importante también es que las que ya están, que sean cuidadas, no que las dejen abandonadas, porque fueron parte de la historia de la escultura en Colombia. Entonces no es solo el busto del prócer o de la persona importante, sino que es un objeto que hace que la ciudad también se vea bella, y que hace que se vea que es una ciudad culta, que hay cultura, que hay muchas manifestaciones. Aparte de eso, digamos que la escultura ya contemporánea ha servido para ayudar en la sociedad, por ejemplo, como lo que vemos con los caballos, con las mariposas y los árboles. Aparte de que han sido esculturas que las han adquirido las empresas y los edificios para embellecer la ciudad y para que pues veamos que hay una ciudad culta, también ha servido como puente para ayudar a esas fundaciones y asociaciones que ayudan con la problemática social que se ha asistido en Colombia desde hace muchos años. Entonces ha sido una ayuda, y a la vez la escultura ha sido importante también porque ya está ahí y es para que la gente la aprecie y para que pues se va a mantener por muchos siglos si son cuidadas también. Si el Estado aporta un poco para que esas piezas se mantengan vivas. Si el Estado no ayuda a que esas piezas se mantengan vivas, se mantengan limpias y que se le dé la importancia que tiene, el Estado tiene que apoyar y tiene que participar en ese cuidado de esas piezas de arte. ¿Cómo hacemos para que en Colombia se sepa algo más de la escultura? Se volvió de solamente un grupo selecto, porque no es del común. Sí, lo que pasa es que el problema de la escultura también es que los materiales son costosos. Hacer una escultura pues requiere de mover talleres, mover gente, entonces se vuelve más costoso que pues tú hacer un lienzo o hacer otro tipo de arte. La escultura requiere unos procesos más largos donde se tiene que ocupar gente, muchos técnicos y todo, entonces todo eso vale, y por eso la gente pues prefiere comprar un cuadro así que una escultura. De todos modos, es muy importante la escultura, como te decía, para la ciudad, y digamos que ahí vendría muy al caso hacer como una escultura social y que venga también de las manos del Estado, que el Estado es el que podría financiar procesos escultóricos que harían que la gente valorara más ese tipo de arte. Pero como es costoso y pues la cultura escasea en Colombia, pues entonces es muy difícil que la gente vea a la escultura como un objeto artístico y un objeto que le va a enseñar y le va a dar conceptos nuevos para su vida y todo. Entonces yo pienso que desde las escuelas y las universidades que se están dedicando más al concepto y a mucho lenguaje sobre el objeto, y no hacer el objeto, no enseñarle al alumno otra vez a que talle un yeso, a que esculpa una piedra, a que trabaje la arcilla, el metal. Desde las escuelas y las universidades tenemos que volver otra vez sobre las técnicas digamos un poquito del pasado, pero que también siguen siendo vigentes y que podrían ayudar a que ese concepto de la escultura en Colombia cambie. Y lo que yo mucho le digo a mis alumnos y a mis pupilos, que en Colombia hay que ser un artista polifacético. O sea, que no solo quedarme haciendo solo pintura o solo dibujo o solo grabado o solo escultura, sino que pueda el artista hacer de todo, que si se necesita una pintura se hace, o una escultura o un grabado o un vitral, o sea, el artista en Colombia tiene que ser polifacético si quiere sobrevivir del arte.